Bueno, Raúl, buenos días. Muchísimas gracias por atendernos y esta charla es un poco punto de encuentro tras ya 100 días al frente de la Real Federación Española de Atletismo y básicamente para saber qué te encontraste, cómo te encuentras tú y cuál es la situación actual después de este tiempo, que es poco todavía para hacer una evaluación muy en profundidad, pero queremos saber qué tal ha sido este inicio. Bueno, me he encontrado pocas sorpresas, ¿no? Yo llevaba ya tiempo como miembro de la Junta Directiva y sabía más o menos cómo estaba todo, quizá no el día a día, ¿no?, de la federación, pero sí un poco las líneas que estaban marcadas de trabajo y cómo se estaba trabajando hace muchos años. Evidentemente, como atleta y como vinculado al atletismo durante muchos años, sé cómo estaba la situación del atletismo y también este proceso electoral largo, casi 50.000 kilómetros alrededor de España, también me ha servido mucho para tener un termómetro, una medida de cómo está el atletismo, las necesidades que tienen y los requerimientos en cada uno, los particulares y también los generales, ¿no? Una vez que entro, yo ya tenía mi plan estratégico, por decirlo de alguna manera, mi plan de acción, que era mi programa electoral, amplio, y sabía las 5 grandes áreas donde quería trabajar y ya lo prometí. Yo vengo a evolucionar este deporte, no a revolucionarlo, pero sí a evolucionarlo, y he empezado el trabajo pues, poco a poco, ¿no? Es decir, primero la gobernanza, no solo por la transparencia, una metodología más rápida y eficaz, metiendo la digitalización, los sistemas de poder tener encuentros y votaciones a través de sistemas o plataformas que estén certificadas, y eso nos hace mucho más ágiles. O, por ejemplo, el limitar el número de mandatos del presidente a 3 años es mi primera medida que tomé, a 3 mandatos consecutivos. La primera medida que tomé y fue refrendada tanto por la Junta de Gobierno como por la Asamblea. Después, todas las estructuras que había que modernizar, ¿no? La propia estructura de la federación, que sea adecuado con los requerimientos y los recursos que tenemos ahora mismo disponibles, hacer una, creo que mucho más clara, con 4 grandes áreas, donde queden más determinadas esas responsabilidades y donde además la metodología de trabajo sea siempre planificando. Es decir, nosotros tenemos una visión de aquí a 2020 y en base a esa visión, es decir, sabemos dónde queremos estar, estamos construyendo ese camino que es nuestra hoja de ruta. Y cada área tiene que tener su particular hoja de ruta. Nuestro plan de comunicación y marketing, nuestro plan de alto rendimiento, nuestro plan de desarrollo de atletas internacionales a largo plazo, nuestro plan de ejecución o participación. Es decir, todas esas cosas constituyen en sí los grandes pilares del plan estratégico. Después nos hemos metido con el tema de comunicación y marketing, intentando mejorar no solo comunicar o informar del atletismo como un deporte y con sus resultados, sino también lo que representa como producto, ¿no? Es decir, tenemos que ser mucho más atractivos, tanto en la forma que presentamos el deporte como en la forma de los retornos que le damos, ¿no? Es decir, no es lo mismo la comunicación que hacemos para los medios de comunicación que para nuestros patrocinadores, que para las instituciones públicas, y así lo hacemos, ¿no?, con esa diferencia de target. Y tampoco es lo mismo cómo consumen nuestros aficionados al atletismo, los de 16 años, los de 40 o los de 80. Ni tampoco es lo mismo cómo los atletas de alto nivel tienen unas necesidades, o los que son aficionados, o veteranos, o jóvenes, o los que los llaméis ahora runners, nunca mejor dicho aquí, que consumen nuestro deporte de otra forma diferente, ¿no? Un aspecto mucho más de salud, mucho con sus retos particulares y también mucho más social, ¿no? Pues eso es lo que estamos intentando, ¿no? Trazar cada una de las líneas de trabajo para cada uno de ellos. Y luego la búsqueda de recursos, para nosotros es importante. Estamos en una situación, todas las federaciones, con grandes retos económicos, con una situación política compleja, porque a día de hoy no tenemos los presupuestos aprobados por parte del Estado, los generales, con lo cual las aportaciones públicas no sabemos cuáles van a ser. Y claro, nosotros vamos avanzando en esa realización de actividades y programas sin saber cuáles son nuestra realidad presupuestaria, pero aún así hemos activado muchísimo la búsqueda de patrocinios con nuevos patrocinadores como GoFit, algunos que estaban pero no se habían fidelizado todavía, es decir, que no habíamos cerrado contratos, que estamos trabajando con loterías, se ha trabajado en el Corte Inglés, con Mondo, y ahora estamos abriendo la posibilidad de otros nuevos patrocinadores, no solo porque ingresemos dinero, sino porque activemos ese patrocinio y demos los retornos adecuados en un marco de trabajo de pura relación mucho más cercano a ellos. En la anterior entrevista, antes de ser presidente, nos comentabas que no se sabía realmente cuál era el negocio del atletismo en España, que era difícil cuantificar, ¿no?, y que era uno de los temas que tenías sobre la mesa.
¿Cómo se puede realmente auditar eso? ¿Lo ves realmente fácil aglutinar en un presupuesto, digamos, o en una valoración todo ese...? No es difícil. Es decir, una de las cosas que estamos haciendo para ver el negocio, es decir, lo que pasa es que se tarda tiempo. Es decir, es fácil saber los presupuestos que tienen las federaciones, probablemente es fácil saber el presupuestos tanto de clubes como de organizaciones, incluso lo que los atletas pueden percibir como una media por otro tipo de ingresos de patrocinadores. Luego están las organizaciones deportivas, carreras, pero claro, hay un mundo para nosotros que es nuestro, que es el trail, que está un poco de la mano de otras federaciones o abierto, que estamos trabajando en incorporarlo a nuestra actividad, porque así nos lo ha reconocido la IAF desde agosto de 2015 en Pekín y bueno, es otros ámbitos que estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, el trail genera un ámbito de negocio, de movimiento económico que a día de hoy no está dentro de nuestro marco, o hay una pequeña parte que está en nuestro marco y hay otra. En eso también estamos trabajando, ¿no? Entonces, cuantificarlo, cuánto podemos generar, es una cosa que yo creo que vamos a tardar un tiempo, pero tendremos datos reales. Por otro lado, estamos visualizando a las administraciones públicas, cuando invierten en organizar uno de nuestros campeonatos, cuál es el retorno real que tienen. El último, por ejemplo, en Salamanca, que creo que ha sido un campeonato importante para nosotros, no solo por los resultados que ha habido deportivos, que han sido fantásticos, y también por la afluencia de público, a nivel mediático ha tenido mucha incidencia, no solo en televisiones o en medios convencionales, también los medios digitales, las redes sociales, ha sido muchísima la activación, ya estamos midiendo y podemos darle un retorno cuantitativo a ese ayuntamiento que ha invertido con nosotros. Y en este caso superaba 10 veces lo que habían invertido. Eso es una forma también de hacer más atractivo nuestro deporte, que la gente pueda hacerlo. Cuando tengamos, digamos, todo un año habiendo analizado todos los retornos que tenemos, los impactos que tenemos medidos, tanto en redes sociales como a nivel de medios, y cuantifiquemos eso, más todo el movimiento que se genera, es cuando podremos decir el atletismo español mueve 50, 60, 70 millones de euros al año. ¿Y cómo es el día a día ahora de Raúl Chapado? ¿Cómo ha cambiado tu vida? ¿Cómo vives esta vorágine en la que estás inicialmente, que estás en todas partes, ¿no? En campeonatos de todo tipo y bueno, imagino que en la gestión diaria. ¿Cómo lo estructuras y puedes realmente conciliar con tu vida? ¿Es más duro de lo que pensabas? No, la verdad es que, no sé si por suerte o por desgracia, he tenido proyectos muy intensos como las candidaturas olímpicas o trabajar para otros comités olímpicos internacionales que te llevan a un ritmo realmente endiablado, ¿no? Y yo cada mañana cuando me levanto, mi máxima responsabilidad es, por un lado, tengo que representar a una institución, que en sí no es una institución, como tal no es nada, es decir, realmente lo importante del atletismo es la gente del atletismo, los entrenadores, los atletas, los clubes, los que están ahí, no quien lo dirige. Pero a mí me toca liderar este proceso, no tanto por tomar decisiones importantes, sino por meter energía e ilusión a toda la gente que está alrededor del atletismo. Ese es mi trabajo. Creo que es importante reenergizar este deporte y trabajar en conceptos mucho más positivos. Es decir, que creo que es lo que estamos haciendo, ¿no? Transmitir que lo importante no es solo ganar una medalla, lo importante no es solo hacer un récord, sino que con el equipo nacional tienes que competir con pasión, que además tienes que transmitir esos valores, que más allá de que el rendimiento deportivo viene condicionado por muchos aspectos, las lesiones, la planificación, que a veces sale mejor o peor, eso no me lo va a explicar nadie porque lo he vivido, pues uno puede ir a una gran competición y hacerlo mal, pero el esfuerzo no se negocia. Pueden tener más talento que nosotros, pueden tener más recursos que nosotros, pero a nivel competitivo tenemos que ser los números unos. Y en eso es lo que tenemos que trabajar, no solo en el equipo nacional absoluto, sino también en los equipos, las categorías menores. Creo que ese es un cambio de filosofía que tenemos que darle. No es suficiente con participar, tenemos que ir a competir. Y hay una generación de jóvenes atletas que lo están transmitiendo. No me gustaría destacar a nadie, pero quizá si alguien nos representa esta pasión por competir, pues un Aster Guerrero, ¿no? Es decir, que es esa sensación que dices, es que lo da a dejar todo en la pista, independientemente de que des esta, primera o décima, ¿no? Eso para nosotros es muy importante, ¿no? Esa forma de trabajar diaria. Y luego intentar atender, que es lo que más tiempo me quita, a todas las necesidades. Es decir, yo soy consciente de que entro en una nueva etapa después de 28 años y mucha gente del atletismo, muchas federaciones, muchos clubes quieren contarte su problema, que les ayudes, que visualices también ese problema, que les eches una mano con las administraciones públicas, que estés presente en sus competiciones, y eso me lleva al día a día, que prácticamente no he tenido ni un día de descanso desde Navidades, ¿no? Pero para mí no es cansancio, es decir, para mí realmente es un privilegio, ¿no? Poder compartir y poder intentar ayudar en lo que se pueda, y sobre todo hacernos muy, muy accesibles, ¿no? Creo que la federación no puede convertirse en una oficina, en un despacho, sino la federación es el atletismo. Nosotros estamos aquí para servir a ese atletismo y es la filosofía que intento transmitir a toda la gente que trabaja en la Federación Española.
En el último Campeonato de Europa en pista cubierta, más allá de los resultados deportivos del equipo, sí que se vivió una sensación de cierta euforia o de optimismo comparado con otros campeonatos. No quizá por el número de medallas o por el resultado general, ¿no? Sino va más allá. ¿Crees que has conseguido, crees gran parte de esa ilusión nueva que hay en el atletismo? No, yo lo que creo es que ningún presidente gana medallas. Igual a veces probablemente ayudemos a perderlas, ¿no? Todos los resultados que ha habido en Belgrado son fruto del trabajo de los atletas, de los entrenadores, que son los que básicamente hacen ese trabajo, y el apoyo que tienen de sus clubes y sus federaciones. Lo que nosotros intentamos trabajar es ese sentimiento colectivo de cuando llegas al equipo nacional, esa camiseta no se pone, se tatúa, se impregna. Y que más allá de tu condición física o técnica o de los errores tácticos que puedas cometer en una carrera o en un ajuste o en un lanzamiento, al final la sensación tienes que dar lo mejor que tienes ese día. Y eso creo que es importante que nosotros lo trabajemos, que es una especie de conciencia colectiva en torno al equipo nacional. Y además lo comuniquemos, porque esto, yo he visto campeonatos donde el equipo nacional hace 10 años ha competido fenomenal, con unos resultados excepcionales, pero a veces da la sensación de que nosotros mismos éramos demasiados autocríticos y no poníamos valor cuando la gente lo hacía bien. Y hacerlo bien no es solo ser finalista o ganar una medalla. Si vienes el 25 al ranking, y voy a poner un ejemplo, Cristina Lara, que venía con un nivel de ranking y pasa a la semifinal y en la semifinal es capaz de dar su máxima prestación a punto de hacer marca personal y se mete cuarta, la sensación de satisfacción es tan grande como el que está para coger medalla y realmente gana una medalla, ¿no? Pues yo creo que eso es lo que tenemos que trabajar, ¿no? Sabiendo que no siempre en un grupo amplio todo el mundo va a llegar a las condiciones de poder hacerlo, pero debe ser nuestra filosofía. Estamos viendo casos de atletas bastante jóvenes, de categoría juvenil, junior, que apuntan maneras, que están obteniendo resultados muy buenos, pero a día de hoy todavía son casos aislados. Y en disciplinas, por ejemplo, como el salto de altura, en la cual tenemos a la gran Ruth Beitia, ¿no? Que es ahora el referente, detrás de ella hay poco, ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿Se puede realmente, incluso en el caso del salto de altura, generar un movimiento en torno a Ruth en el futuro, que ella lidere para que todo eso no caiga en saco roto, ¿no? Y todo ese esfuerzo de ella y de Marta Mendía y muchas otras atletas en su momento? Hay dos cosas, ¿no? La primera es el legado de los referentes, ¿no? Es decir, yo siempre digo que Ruth Beitia, más allá de sus medallas, sus 15 medallas, y ser campeona olímpica o campeona de Europa, o esperemos que también campeona del mundo, ¿no? Que es el reto que la queda en aire libre, el mejor legado es que cuando vez que hace o gana una medalla, especialmente en Río, más niñas también, pero sobre todo más niñas quieren ser Ruth Beitia. Entonces van a la pista. Ese es el trabajo que tiene que hacer Ruth Beitia, inspirar a esa generación nueva a que hagan salto de altura o otras pruebas. Y luego está el trabajo que tenemos que hacer como colectivo, no solo la federación, el atletismo en general. Por un lado, que salgan en un deporte tan global como el nuestro, con 214 países, donde muchas veces cuando ves el ranking de medalleros no coincide, como pasa en otros deportes, el nivel económico del país con los resultados, es decir, fácil ver a Etiopía o Kenia, que si vas a los rankings económicos de PIB están abajo, pero luego a nivel atlético están arriba, es decir, es un deporte realmente global y realmente universal y donde podemos tener grandes campeones en países con muy pocos recursos, ¿no? O pocas instalaciones, y eso lo hace mucho más difícil, donde el talento además está condicionado pues, también a veces por la raza, y eso es lógico, ¿no? Más allá de eso, de que tengas la suerte de que salga, no, suerte, se alinee una serie de condiciones, que salga un atleta con las condiciones necesarias para llegar arriba, que psicológicamente sea tan potente como puede ser Ruth, o puede ser Bruno, puede ser Orlando, David o Miguel Ángel, que además no se lesione y tolera por ello, que además tenga esa ilusión, esa motivación, dure tantos años como le dura Ruth. Bueno, pues eso a veces es circunstancial. Lo que no es tan circunstancial es tener un nivel en cada prueba, de 4 o 5 atletas, donde es necesario un talento, pero con un trabajo coordinado podemos tenerlo. Y ese realmente es nuestro trabajo, es decir, esa línea roja donde tenemos que trabajar para que haya 4 o 5 atletas siempre de ese nivel. Y si no estamos ahí, nos tenemos que sentar y decir qué hacemos para volver a tener este nivel o para tener este nivel donde antes no lo hemos tenido. Y tenemos que fijarnos cómo trabajan otros países, y tenemos que actualizar la metodología de entrenamiento, y tenemos que formar mejor a nuestros entrenadores, y tenemos que hacer ese intercambio de experiencias que se ha hecho durante toda la vida de aquellas pruebas donde están trabajando de aquella manera. Y poner los recursos adecuados, ¿no? Y eso es nuestro trabajo, coordinar distintos aspectos dentro del atletismo. Por ejemplo, uno de los
planteamientos a nivel deportivo es que este trabajo de desarrollo, no solo de base o tecnificación, ya lo de desarrollo de atletas a largo plazo, porque hay aspectos de cultura de vida, de hábitos de vida, de psicología, que tenemos que ir trabajando desde pequeñito, se haga en coordinación con las estructuras técnicas de las federaciones autonómicas. No tiene sentido que cada federación autonómica tenga una estructura y nosotros no seamos capaces de coordinar esas estructuras para tener más gente en supervisión y control. Creo que es uno de los trabajos y uno de los grandes retos que tiene el atletismo por delante en estos 3 años. En cuanto al atletismo popular, últimamente se habla bastante de esa diferencia, ¿no?, entre atletismo, carreras populares, que en cierto modo se están separando cuando son actividades similares. Los corredores se identifican también a veces con grandes estrellas, muchas veces no las conocen también. ¿Cómo se pueden juntar esos mundos? ¿Hay alguna política prevista al respecto, sobre todo con el tema de las carreras, ¿no?, que en su momento hubo una especie de divorcio con el tema de cobrar, ¿no?, por estar en el calendario, etcétera? ¿Hay alguna visión al respecto a día de hoy nueva? Sí. Bueno, lo primero que tenemos que entender del atletismo es la identidad de nuestro deporte. Es decir, creo que muchas veces nos confundimos. Es decir, el atletismo es un deporte de deportes, un deporte muy complejo y hay muchas formas de manifestar este deporte. No tiene nada que ver lanzar una bola de peso de 7 kilos 200 gramos con correr una maratón, hacer triple salto o subir a una montaña a correr. Son cosas totalmente diferentes, pero en sí es el mismo deporte. Para mí el atletismo popular es tan deporte como puede ser ir a unos Juegos Olímpicos o un Campeonato del Mundo. Está al mismo nivel. Son dos formas diferentes de consumir o de practicar este deporte. Entonces, por un lado está cómo damos mejor servicio a todo ese movimiento que se ha generado de casi 2.800.000 personas que corren durante un año carreras aquí en España, no solo que practican yendo a un parque, sino que corren carreras en España. Cómo podemos dar mejor servicio también a los organizadores y explicar mejor cuáles son las razones de por qué tenemos lo que me hace referencia la licencia de día, que no es solo un ámbito, digamos, de afán recaudatorio, que no es verdad. Es decir, por un lado está un tema de cubrir el seguro, es decir, que están federados aquellas personas que hacen una actividad competitiva. Esta es una modalidad que no existe en España solo, existe en Estados Unidos, existe en muchos países de Europa y no solo en atletismo, en muchos países. Yo, por ejemplo, siempre he dicho, es un referente en este tipo de licencias cómo trabaja la Federación Americana de Triatlón para todo lo que llaman su movimiento popular o de fans. Y ese dinero que están aportando hay que explicarles que más allá de pagar el seguro y más allá de las cuotas territoriales y nacionales, nos está ayudando a que el equipo nacional, a que los chavales de base tengan más actividad y puedan llegar arriba. En el fondo, cada uno de los que corre esta carrera es patrocinador oficial de todos esos deportistas y están contribuyendo con un crowdfunding a que esas actividades puedan subir arriba, y cuando ven una medalla tanto de una persona joven, un atleta joven, como de un gran atleta, son parte de ese éxito. Y eso hay que visualizarlo y hay que explicárselo. Por otro lado, más allá del movimiento y generación de negocio que tienen, más en la parte privada, porque son quien realmente lo tiene y son organizadores, pero los organizadores son parte de la estructura federativa y así lo reconocemos. A mí me interesa mucho que esos 2.800.000 personas empiecen a integrarse dentro de lo que es el movimiento atlético, que consuman atletismo. Y lo pueden hacer de muchas maneras, Primero, contratando a entrenadores, que algunos de ellos demandan ese servicio, que estén, por supuesto, formados en la Escuela Nacional de Entrenadores y tengan la licencia federativa, porque eso es una garantía para ellos, primero de salud y luego de rendimiento. Segundo, que estos padres, como nos pasa a muchos que hemos visto, además crean y lleven a los hijos a las escuelas deportivas de atletismo para que aprendan este deporte y lo vivan y lo comenten. Y después, que les comuniquemos que también hay otras formas de hacer este atletismo, que no es solo correr en asfalto, que además tenemos el trail y que además tenemos el cross, que también empieza a ser popular, y que además pueden ir a un estadio o pueden poner la televisión o pueden leer un periódico o una revista como Runners para informarse de cómo va el atletismo. Ese realmente es nuestro trabajo a día de hoy. Y por otro lado está sentarnos con los grandes organizadores que todavía no están dentro de la estructura federativa a nivel de calendario y hablar con ellos. Tenemos que escucharle. Quizá podemos poner un pero, es que no fuimos capaces desde el atletismo de explicar para qué era esto. Y yo creo que todo lo que sean sistemas garantistas y que protejan la salud y también la seguridad del corredor son buenos. Y si además ayudan a financiar no solo el atletismo nacional, sino también el autonómico de la base, ¿dónde está el problema?
¿Hay algún proyecto de atletismo en la calle también para acercar un poco a las figuras y como hacen en el Reino Unido y otros países? Nosotros ahora no hemos empezado ningún proyecto particular porque estamos trabajando el famoso G5, ¿no? Que son las 5 grandes federaciones de Europa. Está trabajando un proyecto que ya se ha hecho el año pasado, si no recuerdo mal, en Londres y en Berlín, que es el Fly Europe, que es acercar, y además con la camiseta del equipo nacional de cada país, grandes estrellas en modalidades más o menos amenas, la pértiga, la longitud, el 60, pero en diferentes modalidades, no las estandarizadas por reglamentación, en la calle en sitios emblemáticos. Y en eso estamos trabajando. Pero para poner en marcha todas estas iniciativas necesitamos financiación, especialmente privada, y poder venderlo. Y bueno, pues hay una venta que se está haciendo desde el punto de vista común a nivel europeo, con grandes marcas, y hay otra que hemos iniciado nosotros, que es para traer aquí una de estas pruebas. Pues sería fantástico ver enfrente del Palacio Real saltar a la Vilenil Pértiga y esas imágenes que pueden ayudar no solo a vender nuestro deporte y acercar al público nuestro deporte, sino que además venden el patrimonio de una ciudad como Madrid, ¿no? Y aprovechar este gran tirón de un gran evento para además hacer pruebas con chavales que también puedan ver y sentir de primera mano qué es hacer este deporte. Quería preguntarte también por el tema de Rusia. No es la opinión de la revista, es mi opinión personal. Yo estoy bastante en contra de la opinión generalizada porque creo que se están matando moscas a cañonazos. Entonces, me imagino que un atleta, tú como gran atleta que fuiste, si te hubieras clasificado para un campeonato y estando limpio y te quedas fuera porque tu país no puede participar por una serie de escándalos de dopaje, creo que estarías pues triste, lo considerarías injusto, habrían truncado en cierta manera tu carrera deportiva por no poder ir a esos campeonatos. ¿Cómo ves esa situación de un atleta que no puede ir a un campeonato estando completamente limpio y que es un problema de su país, que si nos sucediera en España imagino que nos echaríamos las manos a la cabeza y diríamos ¿cómo no puede ir Ruth Beite a competir? ¿Porque se hayan dopado 50 españoles o porque se haya destapado un escándalo muy grande? Comparto en gran parte tu reflexión, ¿no? Y si yo estuviese en ese caso te puedo asegurar que me sentiría mal, pero me sentiría mal con la IAF, pero sobre todo me sentiría mal con el país, y lo voy a explicar. Este tipo de medidas, cuando se toman, porque realmente no están sancionados ningún atleta que no haya dado positivo. Lo que ha hecho la Federación Internacional, la IAF, es bajo un acuerdo y por una serie de investigaciones que van más allá del atletismo, porque también se ha hecho en otros deportes, que había un sistema organizado a nivel estatal y que esto no se puede garantizar, digamos, de alguna manera que la mayoría de ese deporte esté actuando acorde a las normativas. Y lo que se ha sancionado es a la federación, no a los atletas. Es evidente que ahí generas agravios comparativos y sobre todo daños colaterales que son difíciles, pero ¿y qué solución había? Es decir, muchas veces, no solo en el deporte, en la vida, hay que tomar medidas que puedan generar un cambio y que es verdad que generan daños colaterales, como estoy diciendo, y habrá atletas que no han participado de este sistema, desconozco cuántos, y que ahora se vean salpicados. ¿Pero de quién es la culpa? ¿De la institución que toma una medida para intentar arreglar ese sistema o de aquellos dentro de su país que durante años no han estado dentro de la reglamentación en un sistema organizado, según dicen, que yo no lo sé, según he leído, a nivel estatal, ¿no? Algo había que hacer. Y si esto sirve, aparte de para tener estos daños, para que este sistema cambie en ese país, pues bienvenido sea. Pero si me tengo que poner, por otro lado, como tú decías, en la piel de ese atleta o esa atleta que lleva toda la vida trabajando con su entrenador, cumpliendo estrictamente las reglas, y impedirme que pueda ir a unos Juegos Olímpicos o a un Campeonato del Mundo, desde luego no lo entendería. Yo siempre lo comparo con un caso que pasó hace relativamente poco tiempo, ¿no? Y nos alarmó mucho cuando lo leímos, que es, en un momento dado, la FIBA sanciona o amenaza de sanción a una serie de federaciones por un tema de la Euroliga o de un torneo que no estaba bajo el amparo, y en ese momento estaba la Federación Española con aviso de sanción y de impedir ir a los Juegos. Pues hubiese sido lo mismo. Si la FIBA hubiese sancionado a España y otra serie de países, pues Pau Gasol, Marc Gasol, todas las grandes estrellas de baloncesto no hubiesen podido ir a los Juegos. ¿Era culpa de los deportistas? No. Pero al final los deportistas, a quien tienen que pedir la responsabilidad es a quien no ha cumplido las reglas, no a quien está ejecutando una medida. Que entiendo que se habla de discusión, ¿no? Pero el objeto de esa medida es intentar solucionar un gran problema que había, no es intentar perjudicarlo, ¿no? Y en algún caso, como en el caso de la saltadora de longitud,
si no recuerdo mal, Krishina, que vive fuera, se le ha autorizado en Belgrado y también en los Juegos a participar porque hay pruebas evidentes de que no ha participado de ese sistema, ¿no? O sea que yo creo que si lo que tiene que hacer este país o otros países, incluyendo el nuestro, es cumplir todas las normativas antidopaje y no habrá problemas para que sus atletas vayan. Y si esto tiene que servir para algo, porque ya llevan un año de sanción, es que empiecen a hacer las cosas bien o que se empiecen a hacer las cosas bien y seguramente para la IAF lo más fácil es rehabilitarlos para competir en competiciones internacionales. Hay un tema que me llama la atención, que me gusta personalmente, que es que tu actividad en redes sociales. ¿Vas a seguir así? Cuando vas a los campeonatos es estresante porque al final es estar permanentemente conectado, pero creo que también es un cambio importante, ¿no? Y la gente más joven está en redes sociales y creo que hay que estar ahí. Tengo cierto conflicto con eso, es decir, por un lado me gusta porque siempre lo he hecho y si ves mi actividad cuando no estaba en la presidencia de la federación era así, en los grandes campeonatos cuando tienes tiempo. Claro, ahora tienes un problema, si vas a una competición que tienes que atender otras muchas cosas y estás tuiteando en el Facebook, comentando quién ha ganado o haciendo una foto si es posible, mi intención es que la gente conozca más el atletismo, ¿no? Por un lado puede ser eso y te generas estrés de decir, oye, como esta carrera me la salte porque alguien me ha entretenido y no podía hacer la foto del podio no de la entrada, digo, me van a echar en cara que no he podido hacer o que me he olvidado de esta categoría. O estás en una competición y te dicen que por qué no lo haces en otra porque es imposible estar en todos los lados. Pero sí que es verdad que tengo que hablar con mi departamento de comunicación porque yo creo que hay a veces que les estoy pisando un poco y tampoco. Creo que es muy importante que en la federación tengamos un mensaje único y una voz única en base a difundirlo. Yo seguiré, por supuesto, con esa actividad porque me parece que a los pocos seguidores que me siguen pues les gusta, ¿no? Y te lo agradecen que estés dando esa información, pero tenemos que hacerlo ordenadamente y sobre todo que no genere ningún malestar si has estado informando de una competición porque estabas presente y no de otra, ¿no? Pero sí seguiré haciéndolo porque me gusta. Creo que realmente las redes sociales yo las entiendo como eso, ¿no? Como un intercambio de información, no a nivel personal, que si ves mis perfiles no suelo utilizarlo para eso, sino mucho más a nivel de lo que es el deporte, en este caso el atletismo, pero que me gusta mucho estar en contacto con lo que pasa a nivel deportivo, especialmente a nivel internacional, porque a nivel nacional lo vives más, pues con medios de comunicación internacionales especializados en el mundo olímpico, en el atletismo o en otros deportes. Cambiar las cosas en poco tiempo es muy complicado y tú ya has dicho muchas veces que hay que ir a fuego lento y por supuesto es la idea. A 31 de diciembre de este año, ¿cómo se quedaría satisfecho Raúl Chapado? ¿Con qué cosas logradas, con qué objetivos de este año te quedarías satisfecho? Yo este año me lo he tomado como el año de planificación y desarrollo de todas esas estructuras que hay que montar. Es decir, no solo las estructuras federativas que están cambiando, no solo la parte de estructura técnica que también va a cambiar, es decir, ya hemos hablado con Ramón Cid, lo hemos reafirmado, por cierto, en ese modelo de reafirmación cualquier cargo directivo que es propuesto para asumir un cargo lo someto a ratificación de toda la Junta de Gobierno, que son casi 34 personas, y si en algún momento cualquiera de mis propuestas no fuese la adecuada o no tiene el respaldo mayoritario, no tendré ningún problema en buscar otros candidatos o candidatas que pudiesen acometer, porque creo que esto no quiero gente en el equipo que sea fiel al presidente, sino al atletismo, ¿no? Y que el atletismo además le respalde. Ya te digo, aparte de tener esa nueva estructura federativa que ya está implementada, esa nueva estructura técnica que estará en breve implementada, estamos trabajando en un nuevo sistema de becas para implementarlo el año que viene, porque este año era muy complicado manejar dos sistemas de becas y de ayudas a los deportistas, mucho más dirigido a apoyar a aquellos atletas que tienen un buen rendimiento en el equipo nacional, donde las marcas tendrán su participación, pero no será el único y exclusivo criterio. En eso queremos fijarnos un poco como está haciendo Canadá o Reino Unido, creo que es más objetivo para nosotros, es realmente nuestra función. Exactamente lo mismo con la ayuda a los entrenadores, estamos trabajando en un nuevo sistema de entrenadores y todos esos planes que estamos trabajando y que serán publicados de alto rendimiento, es decir, cómo conseguimos que nuestro equipo, cuál es la hoja de ruta que un atleta debe seguir para llegar arriba, en el desarrollo de atletas entrenadores, la nueva estructura y trabajo para los entrenadores. Entonces, este año, que es muy intenso, implementar o poner en marcha todos estos planes. El año 2018 será mucho más ya de desarrollo, es decir, vamos a implementarlos de verdad, vamos a trabajar sobre ellos, el 19 y el 20 será de análisis de si realmente están dando los resultados que nosotros preveíamos que estaban dando. Y ya una última pregunta, que es ya a nivel personal deportivo. ¿Tienes tiempo de hacer algo de deporte? ¿Te queda algún minuto al día para poder hacer algo? Ese es el peor de mis desechos. Yo soy una persona que siempre le ha gustado hacer deporte y cree en el deporte como parte de su formación, de su hábito de vida. Y no lo hago solo por salud,
lo hago también por rendimiento. Mi vida ha sido máximo rendimiento cuando era atleta y sigue siendo máximo rendimiento ahora que soy dirigente o profesional. Y creo que es importantísimo, y así lo digo, que la gente haga deporte para generar energía. Si no tienes energía no puedes trabajar. Y para ahí influye el descanso, la actividad deportiva y la alimentación. También la parte psicológica hay que trabajarla, y así en esas 4 parcelas sigo trabajando. Pero es verdad que esta primera etapa ha sido muy intensa, he seguido haciendo deporte, pero muchísimo menos de lo que necesito hacer. Y esa es una de las cosas que me he puesto como deber. Ahora que ha terminado esta etapa intensa de invernal, entre cross, ruta y pista cubierta, y reordenarme ese calendario, mi propio plan estratégico de seguir haciendo actividad deportiva, porque creo que es básica, ¿no? Pues nada más, muchísimas gracias, y el año que viene haremos otra entrevista, si te parece bien, y veremos cómo va el atletismo español, que esperemos que coseche grandes éxitos. Gracias a vosotros, sobre todo, por visualizar este deporte tan maravilloso y acercarnos a la gente, a los aficionados.